¿Qué tal? Soy el doctor Carlos David Solorio, docente investigador de Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán, y en esta ocasión les voy a hablar acerca del taller 3, módulo 2, en referencia a los proyectos de experiencias y abordajes en escuelas desde la perspectiva transdisciplinaria y compleja. Si bien ustedes ya leyeron acerca de la parte teórica de lo que compete en este módulo, yo les voy a dar algunos ejemplos prácticos de lo que se ha hecho con base en este taller. Uno de los ejemplos que se llevaron a cabo en una escuela de educación básica, cabe mencionar que las experiencias que voy a nombrar se llevaron a cabo en escuelas de educación básica denominadas como urbano marginales, aquellas escuelas consideradas con rezago educativo y con poca propensión de los padres de familia para involucrarse en las actividades, y también acompañado de un nivel socioeconómico medio-bajo. Uno de estos proyectos era escuela de arte. A través de pictografías los niños observaban ciertas imágenes y ciertas obras de arte, y a través de ellas se reforzaban otras materias, como por ejemplo historia y español, ya que los niños hacían narraciones acerca de esas pinturas famosas o pinturas poco famosas, pero de artistas reconocidos. Esa fue una experiencia en la que los profesores se dieron cuenta que educación artística no es solamente una materia fácil o una materia en donde los niños se relajan o donde el profesor la utiliza para planear otras actividades en lo que los niños se entretienen en esa actividad considerada de menor valor, sino que resaltaron su valor por el propio nombre, el arte, y además vincularon otras dos disciplinas para que los niños trabajaran en ella, y también ahorraban tiempo porque la evaluación de historia y de español se hacía en la misma materia de educación artística. Otro ejemplo en donde se involucró a toda la escuela por salones en diferentes tiempos fue realizar recetas de cocina. Los niños hacían en la escuela, y eso era con mucho ingenio porque no podían utilizar fuego, realizaban diferentes comidas para reforzar actividades en química, en español, en matemáticas, en inglés y en educación física. Todo esto fue bastante difícil de coordinar, primero por los profesores para ponerse de acuerdo, pero el resultado final les gustó. Les comento de esta experiencia. Además se realizó en equipos. Sin embargo, en cada equipo, cada integrante era responsable de una actividad en específica, lo cual aparte reforzaba lo que el propio niño quería hacer con base en lo que se le facilitaba más. Es decir, había niños que realizaban la exposición de la receta. Había otros que mientras se realizaba la exposición se preparaba los ingredientes, parte de la receta, y al finalizar se hacía una presentación general. También hubo quien organizaba y preparaba previo a esta actividad, y se hacía por último la demostración. En química se relacionaban los elementos básicos y los procesos. En español, por la redacción de la receta, porque era primero tradición oral y después la tenían que escribir. Matemáticas, por lo de las porciones. Y educación física, porque al final realizaban una coreografía con los ingredientes utilizados y también con los utensilios. Y con esta actividad que requiere de organización por parte primero de los profesores, después a la parte de los niños y por último de la comunidad en general, resultó satisfactoria porque era una actividad que englobaba diferentes disciplinas, y también en una misma actividad se calificaban esas diversas disciplinas de los niños. Y se hizo evidente que cada niño tiene diferente facilidad para hacer alguna actividad, y en esta también se hizo
se hizo de esa manera, respetando en ese sentido las actividades y el gusto del niño por hacer algo. Recalcar que en estas escuelas se hizo evidente que las materias como inglés, música y arte no eran actividades para que los niños se distrajeran o se relajaran, porque eso también daba un doble mensaje diciendo que las demás actividades eran no solamente de mayor valor, sino que no eran divertidas o no eran para relajarse, siendo que esto depende del profesor para hacerlo. Otro tipo de proyectos con perspectiva transdisciplinaria y compleja son los que se refieren a perspectiva de género y al medio ambiente, ambos temas de moda hoy en día, y que ambos requieren de diversas disciplinas para poder explicar un fenómeno. En específico de género tienes que recurrir mínimo a la historia, a la demografía, a la sociología, a la antropología, y eso cómo lo puedes aplicar en el salón de clase. En matemáticas es evidente que hay profesores que tienen cierto gusto para que niños o niñas realicen algunas actividades porque creen que es propio del sexo. Entonces eso sería primero problematizar en torno a nuestra práctica y qué creemos que es para cada sexo, considerando que uno no nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a hacerlo, y el aprendizaje es social, así que todos intervenimos en eso. Y por otra parte, medio ambiente igual requiere de diversas disciplinas para poder explicarle y llevar a cabo un buen proyecto. En escuela pública y más en educación básica es necesario primero que la persona que esté gestionando se dé cuenta de qué es lo que va a hacer en la práctica, porque muchas veces, aunque no estemos convencidos del proyecto en sí, en la práctica puede hacer que revaloremos y tengamos una actitud más positiva hacia el trabajo. Después, como ya vamos a tener un pensamiento en sí dirigido hacia realizar proyectos tan disciplinarios y complejos, entonces va a haber ahora sí un doble compromiso, porque ya no solamente es la práctica, sino pensar así los proyectos y pensarlos no solamente como algo que tengamos que hacer en lo administrativo, porque hay una diferencia entre hacer proyectos solamente para cumplir de manera administrativa y otros porque en verdad tengamos el gusto de hacerlos, y el impacto es diferenciado. Les comento brevemente en dos escuelas que se hizo un estudio sobre gestión escolar. Las dos personas a cargo de la escuela cumplieron a nivel administrativo con realizar una actividad en torno a mejorar la calidad de la alimentación de los alumnos. Sin embargo, en una escuela hicieron postres y alimentaron de esa manera la caja chica, por así decirlo, porque mencionaban que vendieron estos postres a la comunidad, mientras que en la otra escuela tuvieron una capacitación por parte de una universidad para hacer una comida saludable, de modo que las personas de cocina y alumnos, padres de familia y maestros recibieron dicha capacitación. En estas dos actividades, si bien las dos personas hicieron algo en torno a la alimentación y también ambos reflejaron dicha actividad en lo económico porque se reflejaba en mayores recursos, en la escuela donde solamente se vendieron postres, sin considerar los problemas de obesidad que hay alrededor del mundo, en la otra escuela se hizo una verdadera educación para comer mejor. Entonces las dos actividades están bien porque están en un plan administrativo, de proyecto organizativo, etc. Sin embargo, el impacto de esos dos proyectos tiene diferencias cualitativas. Entonces hay que pensar de qué manera nuestro proyecto puede tener más impacto, cómo nos podemos vincular con otras materias y con otros profesores para economizar en tiempo y hacer que el aprendizaje significativo de los alumnos sea mejor, y finalmente porque nuestro compromiso es que estén mejor y más motivados para aprender. Espero que estos ejemplos de experiencias en escuelas, insisto, educación básica con recursos limitados y donde los padres de familia pocas veces se involucren, les sirva, porque creo que la mayoría de las escuelas enfrentan ese problema. Sin embargo, lo que nos corresponde hacer es fortalecer nuestro colectivo docente, saber trabajar en equipo y entonces proponer actividades que impacten en los estudiantes. Hasta aquí. Muchas gracias.